Hola, hola, buenas tardes, días, noches, alumnos, alumnos, ¿cómo están? Este video es para los de... Déjame mover un poquito más la cámara. Ahí creo. Este video es para las personas que están tomando la clase de taller de lengua y redacción. Vamos a ver lo de... Ay, se me va ahorita el nombre, perdón. Lo del resumen, voy a explicarlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que van a realizar? Déjenme mover un poquito más la cámara. Así, aquí, mira, aquí, para ver en el medio. ¿Qué es lo que tienen que realizar? Etcétera. Bueno, algunos me preguntaron que ese cuadro del fondo de cuadritos, ¿de qué es? Es un grabado de Francisco Castro Leñero. ¿Mm? Un auténtico grabado. Entonces, ahí está. No sabía de quién era, pero ya tienen el nombre. Entonces, cosas sin importancia, vamos a empezar a hablar de el resumen, ¿sí? Y comenzamos revisando la página. Como les dije, nos estamos chutando, nos estamos fletando. No quiero decir que robando, porque la información es pública y se encuentra en internet. Lo que viene en la página de CREA Académica del Tecnológico de Monterrey, aunque somos 18 de marzo, esto es público y lo podemos utilizar. Les expliqué qué es esto. Son una página ofrecida para alumnos y alumnos de esta institución que revisan reglas sobre cómo tienen que trabajar en textos académicos. Y esos textos son los siguientes. Recuerden que estamos en el apartado de textos funcionales y poco a poco vamos a estarlo revisando, aunque voy a quitar un poco de información del segundo y tercer bloque, quiero que veamos todos y que los desarrollemos porque es importante, ya que en algún momento, punto de la historia, no creo que de la escuela, o sea, cuando lleguen a la universidad, alguien se los va a pedir. Entonces, si de repente tienen ya la noción, la explicación de cómo se hace, pues adelante. Voy a tratar de hacerlo muy rápido y luego les explico cuál es la tarea, qué es lo que tienen que revisar y sobre todo cuándo se entrega. Eso es lo importante. Entonces, como pueden ver, aquí hay varios apartados. El primero que vamos a revisar es el de resumen. Hay más. Si quieren abrirlos, adelante. No hay ningún problema. Sirve que sean un cáliz, un camón. Entonces, revisando el resumen, miren, vamos a ver vieron la explicación algunos en el grupo. Fíjense, dice, el resumen se ha convertido en uno de los instrumentos más útiles de la época moderna debido al desarrollo a las ciencias y la tecnología, la especialización en la diferenciación de las ciencias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les explicaba que el resumen es una herramienta muy útil o están trabajando incluso ahorita en la preparatoria y muchísimo más en la universidad. Entonces, miren, estos libros que de repente les pedimos los docentes para trabajar en clase, yo creo que no son nada útiles, pero bueno, hay gente que se adapta a eso. Son un ejemplo de un resumen, porque este es un gran resumen. Por ejemplo, este libro que dice Etimologías Grecolatinas 1. Al final hay un apartado, y ustedes lo han visto que dice bibliografía. Ustedes lo pueden ver ahí, que se ven como un montón de autores y los títulos del libro. Bueno, ese es un ejemplo de dónde están sacando la información para resumir, porque es una herramienta muy útil, como dice la página, ya que si ustedes se les pidiera que llevaran los libros que se piden, pues aquí hay una hoja nada más y pues, fueron fácil unos 30 libros, ¿no? Y ustedes los tendrían que comprar, y sería la educación demasiado cara. Por lo tanto, es una herramienta muy útil para empezar a conocer información, mucho acceso por diferentes circunstancias. Miren, vamos al segundo párrafo. Dice, ay, hacerlo más pequeño, así. La acción de resumir, estamos aquí en el segundo párrafo. Si ustedes no llevan la contabilidad, estamos aquí. A ver, entonces les decía que dice, aquí estamos, de este lado, aquí. La acción de resumir implica la transformación del texto original en uno nuevo. La acción de resumir es transformar el texto en uno nuevo. Les explicaba que es de algo más grande hacer algo muchísimo más pequeño. Esto es mucho más que solo acortar la versión de origen. Significa entender cabalmente el contenido, seleccionar la información relevante
y evidenciar la estructura del texto original. Esta parte es clave, se las estuve explicando ya en el salón. La estructura del texto original, es decir, la manera en que están organizados los contenidos. En cierta forma, como está organizado el contenido, es lo que yo voy a hacer, es mi pista. Si está lleno de capítulos, de 3 capítulos, pues yo voy a hacer un resumen de 3 capítulos, si lo quieren ver así. Si está lleno de 10 párrafos, pues yo de cada párrafo voy a utilizar algo de información. Esa es la clave, entender la estructura, muy importante. Entonces, fíjense, dice, ¿qué es un nuevo texto con estructura comunicativa propia? A partir de otro texto presenta información condensada, precisa y objetiva, las ideas más importantes del texto original, sin interpretación crítica. Clave, no hay interpretación crítica en esto. Propósito, ¿cuál es el propósito? El resumen es necesario por la necesidad de información actualizada frente a conocimientos científicos. Hay mucha información, por eso estos libros que ustedes ven aquí, estos libros como el que les enseñé de etimologías, generalmente se están actualizando porque hay información. El de etimologías no tanto, pero hay otros que sí. Por ejemplo, estamos hablando de algún libro de ciencias naturales o si estamos hablando de medicina, se tienen que estar actualizando porque hay información que está surgiendo. Los avances de la ciencia y la tecnología, como les dije, y la diferenciación y especialización de ciertas ciencias. Además, dice, proporciona indicadores para acudir o no al documento original. Vamos a suponer que quieren obtener información más precisa sobre eso de lo que van a resumir, entonces se van al texto original. En la bibliografía la revisan y se van al texto original. Facilita un primer nivel de asimilación del tema. Es más fácil acercarse así a ciertos temas o a todos los temas que tener los 20 libros, ¿no? Mejor tener un libro nada más. Es instrumento útil para el estudio, las exposiciones orales, etcétera, trabajos académicos y ayuda a comprobar si se entendió perfectamente o no el contenido de los textos. Aquí está un poquito. Una de las características del resumen era que servía como herramienta. Contenido, fíjense, dice, cualquier resumen, déjenme bajar un poquito más esto, debe reflejar la superestructura de los contenidos. Ay, ¿dónde estoy? Permítanme, me hice bolas. ¿Qué es esto de la superestructura? O sea, tienen que ver el texto en su conjunto, todo el texto, la superestructura. Por ejemplo, este libro de etimologías greco-latina, si lo abro, al principio me voy y me fijo en el índice o en el contenido y me voy dando cuenta que vienen 4 bloques, así 1, 2, 3, 4. Esta es una superestructura, o sea, tiene 4 partes y yo tengo que reflejar eso. En cierta forma, vamos a pensar que serían 4 párrafos, 4 hojas las que yo voy a tener en mi resumen. Debo de reflejarlas, seguir ese orden. No voy a poder, no empezaría por el final. Tengo que empezar por el principio del libro del texto original o del texto que estoy utilizando para resumir. Ese es un punto clave. Fíjense, ¿cuáles son el contenido de los resúmenes? Tiene que tener el problema, o sea, de lo que se está hablando. Y si se ponen a pensar, el problema se habla en todo el texto. Entonces hay que ver cuándo es mencionado o en qué espacios es mencionado. Los objetivos principales pueden variar porque yo de repente puedo entender un objetivo principal y otro no, pero siempre todos están unidos en base al problema. Los métodos aplicados, aquí en este caso estamos hablando de textos científicos, los resultados y las conclusiones. La idea es que se entienda el tema central. Eso es básico, porque si no se entiende el tema central, pues entonces no va a ser fácil comprender. Fíjense, dicen, si se resume una investigación, por ejemplo, el texto resultante deberá mencionar los objetivos principales, los métodos empleados, los resultados y las conclusiones que forman parte de la versión original. Pero supongamos que lo que vamos a resumir es este artículo. Lo saqué de un sitio de divulgación científica tecnológico de Monterrey y el tema es la contaminación ambiental y los daños en nuestra salud. Esta investigación, que en realidad es un artículo, aquí está, tal cual. Voy a ver así,
Déjenme mi lapicito. Tengo mi lapicito que se active, aquí está. Tengo 1, 2, 3 y así n cantidad de párrafos. Si me voy hacia abajo, los voy a ir descubriendo. Tengo, por ejemplo, aquí un apartado de una pregunta. Sería como una especie de capítulo, ¿no? De apartado. Aquí está este apartado. Si me voy más abajo, tengo, por ejemplo, otro título. Aquí entonces ya tengo dos cosas. Voy a resumir el primero y el segundo título. Ya tengo dos espacios a los que debo de resumir y de los que tengo que sacar información. Y tal cual voy a poner los títulos. La biomedicina como solución a la contaminación. Si quiero, pero probablemente lo tenga que hacer. Por eso debe uno de leer el texto. Y aquí viene una de las claves del resumen. Se tiene que leer y luego resumir, no resumir leyendo. Aquí, por ejemplo, tengo otro apartado que es más sobre los investigadores, pero como es parte de la fuente, entonces lo tengo que resumir. Y aquí viene otra información sobre bibliografía, bla, bla, bla. Lo que les intento decir, alumnas y alumnos, es que estamos hablando de que la estructura es importante. ¿Por qué? Porque me sirve a mí para entender qué es lo que yo voy a hacer. Fíjense, la brevedad, estamos ahora de este lado, aquí. La brevedad es una de las características esenciales de este tipo de escrito, por lo que se estima de ser equivalente al 25% del original. Otros consideran, dependiendo de la extensión, entre 80 y 100 palabras. Si el texto es largo, no más de 200. Esta parte es muy relativa. Hablar del 25% es que si de repente tengo un libro de 100 páginas, tengo que hacer 25 páginas, creo que es mucho. Aunque dependiendo del tema, ¿no? Si el tema amerita, entonces yo debo de poner esa información. Aquí entonces viene el conocimiento del tema, que eso es muy importante. O sea, el conocimiento o la investigación que yo haga alrededor del tema, que de repente puede parecer otro doble o triple trabajo, pero no es lo que van a tener que hacer. O sea, para hacer un resumen tengo que buscar más información, probablemente sí, cuando ya se hace en un nivel más profesional, o en un nivel académico donde se revisa a detalle. El resumen, ¿por qué razón? Porque debo de conocer el tema para poder hablar de él y darme cuenta cuáles son las ideas principales o las ideas que deben de estar presentes de ese texto. Conocer es muy importante. Bueno, entonces, sobre la extensión, en este caso no hay extensión, pero hay que considerar una cosa, ¿sí? No van a hacer un resumen en dos oraciones, un párrafo, dos párrafos, sería como que suficiente. Y esto a considerar la importancia de fijarse en la estructura. Insisto otra vez, si son 10 párrafos a resumir, entonces yo debo sacar una idea principal de cada uno. Se van repitiendo las ideas, así con una frase, las apunto, se van repitiendo, voy eliminando. ¿Por qué? Porque no puedo repetir, solo voy a ponerlo una vez y ya después condenso todo en un par de párrafos. Ya viene ahí el estilo de cada uno. Esta cosa que hacían, y lo voy a poner así tal cual, vamos a irnos. Así, supongamos que este es el tema, y ustedes de repente decían, mira, esta parte se escucha bonita, la selección. Y luego esta parte se escucha, bueno, voy a tratar de seleccionarla así, miren, si miro la opción, la selección. Y luego esta parte me gusta, se pone bonita, la selecciono. Y esta otra parte está bien chida. ¿Por qué? Porque me gustó, yo creo que está importante la selección, independientemente si en realidad es cierto o no. Y eso, pum, de repente lo juntan en un solo texto y eso es el resumen. Eso no es resumir. Esto puede ser son los elementos importantes dentro del texto para a partir de ahí yo sacar mi propio texto y empezar a decir algo. Si yo quiero copiar partes del texto, entonces necesito otra cosa. Y eso se llama formato APA. O cómo citar por medio de formato APA. Lo vamos a ver, pero aún no. Y si lo quieren, si quieren ver la aplicación de esto, es la manera legal de copiar cosas que no son de ustedes. No debería decirse así, pero es la manera legal. Esa es la manera legal. Entonces, sigamos. Requisitos. Fíjense. Ay, se subió mucho. Requisitos. Determinar el objetivo del resumen.
Enfatizar la relevancia del documento. Sí, debemos de enfatizar por qué es importante el documento. Y eso es, se hace específicamente con la propia información que se encuentra dentro de él. Ayudar a la selección de la información, sí, se tiene que hacer, y difundir la información obviamente con lo que vamos a hacer. Contenido, fíjense, que refleje suficiente y explícitamente el contenido del documento original. El destinatario, quién es y qué espera. Ahí va a ser importante que piensen en una cosa. ¿A qué me refiero con el destinatario? Fíjense. Uno debe de pensar en a quién va dirigido el texto. Esta parte es básica. Porque va dirigido hacia mí con ciertos requisitos. Entonces, tienen que hacer un texto académico hacia el profesor. Yo lo voy a leer. No es lo mismo que vaya un texto dirigido a sus compañeros de clase, a su amigo, a su amiga, a su papá, a su mamá, a su hermano, que a tu jefe en una empresa, ¿no? Que tu maestro en la maestría o en el doctorado. Que estás haciendo, no. Eso ustedes lo saben. Pero si yo tengo en mente a mi destinatario, a mi lector, yo puedo tener ya una seguridad. ¿Y cuál es esa seguridad? De qué es lo que le tengo que decir y cómo. O sea, en este caso es académico. Y deben de seguir los pasos que les estoy poniendo aquí. Si van a escribir para un niño de 3 años, de 6 años, ya tienen más o menos una idea de qué es lo que le pueden decir. Y el medio, ¿no? En el que se elabora el resumen laboral académico, que es lo que les estoy diciendo, ¿no? ¿Y cuáles son esos pasos para resumir? Son los siguientes. Aquí está. Son bastantes, fíjense. Y sí quiero que lo veamos todos. ¿Por qué? Porque si no, de repente puede haber confusiones. Análisis del contexto, esto es de las características del texto original y del destinatario, propósitos y tipo de resumen. Aquí en este caso vamos a hacer un resumen académico. En las características del texto original, si bien pueden buscar algo de información que sería muy útil alrededor del texto, les va a ayudar a tener una idea de lo que pueden hablar, y el destinatario, o sea, yo. Comprensión del original, lectura previa del material básico. Muchas veces no lo hacen. Leen resumiendo. Resumen leyendo, perdón. Leer previamente el material. Se tiene que leer. Comprensión exacta del pensamiento del autor. Se viene con la lectura. Identificación del tema central del texto original en la oración tópico, la que expone el tema central. Generalmente todos los textos, aunque estén hechos con las patas, tienen un tema central. Y pues ahí está presente, ¿no? Y oración tópico quiere decir que es la oración principal. Selección dentro del párrafo de datos, déjenme poner acá, hechos, personajes que aparezcan separados para después ligarles, así formar oraciones tópico. O sea, datos que yo creo que son importantes, ¿no? Selección de datos, eliminar el material innecesario y también el material importante pero repetitivo. Repetición. Yo les digo que hagan un ejercicio, y es que vamos a empezar a hacer textos muy cortos. Vamos a revisar textos cortos al principio. Y luego ya, si hay tiempo, revisamos textos más complejos. ¿Qué es lo que les pido que hagan? Se fijen en la estructura. 10, 15 párrafos. Cada párrafo resúmanlo. Una oración, un par de oraciones. Luego todas júntenlas. Así tal cual, una sobre otra, sin estar copiando de un lado y poniendo como si fuera oración. Ustedes hagan su oración. Y luego júntenlas. Y traten de hacer un texto coherente. Y ahí va a estar su resumen. Ese es un ejercicio bastante fácil para acostumbrarse a este tipo de cosas. Material necesario, si se repite o no se repite la información, yo la voy quitando. Encontrar términos generales que incluyan varios objetos, ideas o sucesos que tengan características similares. Ok, eso se aprende con la práctica. Textualización. Fíjense, tener en cuenta los siguientes requisitos. Claridad y la precisión que estimule a la lectura de todo el artículo. O sea, entre menos paja, es mejor. Información relevante del texto original al cansancio, o sea, tiene que entender eso. Modo impersonal, ¿a qué me refiero? No va a estar su opinión dentro del texto. Importante, impersonal, es informativo. ¿Se acuerdan que vimos este esquema del lenguaje de emisor, mensaje receptor, contexto y la escuela rusa y todo lo que les expliqué? Bueno, les hablé que hay una forma de comunicación que es la que resulta ser informativa, que va del emisor al receptor y no requiere mayor retroalimentación, como por ejemplo cuando yo hago una pregunta, hey, ¿cómo estás? El otro me responde, yo quiero que me responda. Si es informativo, nada más es directo, ¿no?
se va del emisor al receptor y no hay un regreso. Por eso tiene que ser impersonal. Terminología adecuada y comprensible, redacción en bloque, tiene que haber una estructura y una división de párrafos, también es básica. O sea, tienen que dividir su información, bloque, 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 ¿sí? Esta parte es importante. Información. Muchas veces escriben todo en un párrafo mega apretado. Tienen que dividir la información y empezar a utilizar la puntuación, para eso está hecha. Y luego dice, solo siglas y abreviaturas reconocidas, eso se puede obviar. Sin tablas, figuras ni referencias bibliográficas, no. Estilo propio del que redacta el resumen. Por eso no se tiene que estar copiando información del texto original al que yo supuestamente interpreto como un resumen, porque primero es un plagio y segundo, no habla de mi estilo. Y todos los resúmenes tienen un estilo propio, algunos más buena onda, otros no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí viene la explicación. Voy a circular un conjunto de links en los grupos de Facebook y de WhatsApp. Esos links lo que van a hacer ustedes es tomar temas. Van a ver que hay distintos temas, links de todo. Van a ver un montón de links. No, voy a tratar de dividirlos por tema, a ver si me deja. Sí, me debe dejar Facebook para hacerlo. Ya que está dividido por tema, ustedes tienen que irse a esos links y leerlos. Esos son la base, esos son su fuente. Y de ahí van a tener que empezar a hacer los resúmenes. No se tiene que inventar nada. Los temas están relacionados, bueno, los temas van a estar divididos y los links son de los mismos temas. Pero si yo agarro un tema, debo revisar esos links. 2, 3 links van a venir, textos cortos y ustedes van a hacer un resumen de esos. Por lo tanto, ya tienen una clave. Si vienen entonces 3 textos, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, van a tener que hacer un resumen de cada uno y luego juntarlos todos y hablar de esos textos con su respectiva división. Este dijo una cosa, este autor dijo esta otra, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que van a tener que hacer, pero lo primero que quiero que ustedes en realidad hagan es que vayan a la página de CREA y que en la página de CREA ustedes empiecen a revisar ese informe con un tema, que es el de formato APA, que puede parecer de repente muy complicado, pero si se explica con detalle y se explica despacio, les va a servir muchísimo en la universidad. Créanme, créanme. Como anécdota, hace 2 días de hoy, que voy a subir el video, una exalumna me pidió, no es cierto, el día del Super Bowl, me estaba preguntando qué es lo que tenía que hacer para no, ¿qué me estaba preguntando? Le habían encargado una investigación y ella no sabía si al terminar el objetivo tenía que pasar a otra página o si tenía que seguir del objetivo de la investigación hacia abajo. Y yo le dije, oye, te dijeron que era capítulo o que era subtema, y ella me dijo, es capítulo. Y entendió porque lo vimos en la clase. Cuando es capítulo se tiene que cambiar de hoja. Ese tipo de detalles que pueden parecer una tontería son formato APA. Y esa es la diferencia entre que ella tenga una buena calificación y pase la materia en derecho o no la pase. O que ustedes puedan aprobar o no aprobar cualquier otra cosa. Entonces, va a ser importante lo que vamos a estar revisando y creo que va a ser muy útil en el futuro. Así que seguimos con esto, alumnas y alumnos. Pues me despido. Pásensela chido. Nos vemos. Bye.